Okay, here is the Spanish translation, aiming for clarity, natural flow, and conciseness suitable for narration to native speakers. Los agricultores medievales también aprendieron que cultivar ciertas plantas juntas beneficiaba a ambas. Las judías y los guisantes trepaban por los tallos de los cereales, como escaleras naturales. Al mismo tiempo, estas plantas trepadoras reponían los nutrientes del suelo que ayudaban al crecimiento del cereal. Estas plantas formaban una pareja ideal. Una daba soporte estructural, mientras la otra aportaba nutrientes. Otra técnica inteligente era plantar cultivos más bajos entre otros más altos. Las plantas más grandes actuaban como cortavientos, creando un microclima más cálido para las plantas más pequeñas y delicadas. Registros históricos demuestran que este tipo de cultivo intercalado podía aumentar el rendimiento de la cosecha hasta en un 25%, lo que a menudo marcaba la diferencia entre tener suficiente comida y pasar hambre. Las hojas de nabo contienen 4 veces más calcio, 3 veces más vitamina A y el doble de proteínas en comparación con las raíces. Los campesinos medievales cosechaban meticulosamente las hojas exteriores durante toda la temporada de crecimiento sin dañar la raíz en desarrollo. Estas hojas constituían un alimento básico en sopas, guisos y ensaladas medievales, aportando su sabor ligeramente picante a comidas invernales que de otro modo serían monótonas. Las hojas de nabo merecen una gira de regreso. Han permanecido demasiado tiempo entre bastidores mientras las raíces reciben todos los elogios. Desde la escarrota hasta las hojas de nabo, estas 15 verduras olvidadas ilustran la extensión del conocimiento perdido sobre los alimentos que alguna vez nutrieron a nuestros antepasados. Una vez plantados sus cultivos resistentes al frío, los agricultores medievales todavía tenían otro obstáculo: generar calor para proteger sus plantas cuando las temperaturas caían en picado. Idearon métodos ingeniosos para proteger las plantas del frío sin tecnología moderna. Las camas calientes de estiércol fueron una de sus innovaciones más ingeniosas. El estiércol fresco de animal genera calor de forma natural al descomponerse. Los agricultores cavaban zanjas poco profundas, las llenaban con estiércol fresco. Ponían una fina capa de tierra encima y luego plantaban. Estos agricultores medievales conocían el valor de su estiércol mucho antes de que los jardineros modernos invirtieran fortunas en estiércol embolsado. Los desechos en descomposición podían elevar la temperatura del suelo unos 8 grados Celsius, 15 D, en comparación con las áreas adyacentes durante varias semanas. Este calor adicional evitaba que las raíces se congelaran y permitía que las plantas siguieran creciendo a pesar del aire frío. La protección contra el viento era otra estrategia clave. Los vientos fríos podían dañar plantas que de otro modo sobrevivirían a bajas temperaturas. Los agricultores construían cortavientos, conocidos como bardas o setos vivos, tejiendo ramas flexibles para formar cercas. Estas barreras bloqueaban los vientos fuertes, pero permitían que la luz del sol llegara a las plantas. Los huertos protegidos por estas cercas producían casi un 30% más que los huertos expuestos en la misma zona. Los agricultores medievales también idearon versiones primitivas de invernaderos. Creaban cubiertas protectoras llamadas campanas, hechas de vidrio o arcilla. Estas cubiertas con forma de campana se colocaban sobre plantas individuales para retener el calor. Básicamente, era como arropar las verduras cada noche con sus propias mantas de cristal, un trato considerablemente mejor del que a menudo recibían los propios agricultores durante el día. El sol calentaba el aire interior, y este calor quedaba atrapado durante la noche cuando bajaban las temperaturas. Para parcelas más grandes, los agricultores construían cajoneras frías, cajas de madera con tapas transparentes que protegían hileras enteras de plantas. Para cultivos especialmente importantes,
Algunos construían marcos inclinados cubiertos con pergamino aceitado, que dejaba pasar la luz del sol, pero no el aire frío. Estas estructuras sencillas podían alargar la temporada de cultivo hasta 40 días en algunos lugares. Los huertos medievales más exitosos combinaban todos estos métodos: cercas de ramas para la defensa exterior, camas calientes de estiércol para el calor desde abajo y campanas para la protección desde arriba. Con sus cultivos ahora protegidos de los efectos más duros del invierno, los agricultores medievales buscaban otra fuente de calor. Más allá de generar calor artificial con estiércol y cubiertas protectoras, los agricultores medievales se convirtieron en maestros en identificar y usar fuentes de calor naturales presentes en su entorno. Perfeccionaron el arte de trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Los muros de piedra eran más que simples separadores de campos. Los agricultores astutos plantaban deliberadamente sus cultivos más frágiles junto a muros de piedra orientados al sur. Durante el día, la luz del sol calentaba estas estructuras de piedra. Cuando las temperaturas bajaban por la noche, la piedra irradiaba gradualmente el calor almacenado, creando un microclima varios grados más cálido que el área circundante. Estos muros medievales no solo mantenían alejados a los animales salvajes, sino que también servían como sistemas de calefacción gratuitos después del atardecer. En áreas excepcionalmente frías, algunas comunidades construían muros de piedra curvos que concentraban aún más este efecto de calor, creando bolsas donde podían sobrevivir plantas sensibles a las heladas. La ubicación de los campos se planificaba meticulosamente según la trayectoria del sol. Las laderas orientadas al sur recibían hasta un 40% más de luz solar que el terreno llano en las regiones del norte. Esta energía solar adicional se traducía en un suelo más cálido y mejores condiciones de cultivo. Los agricultores medievales reservaban estas ubicaciones óptimas para sus cultivos más vitales o susceptibles. Relatos escritos de huertos monásticos revelan que las hierbas plantadas en laderas orientadas al sur maduraban hasta 2 semanas antes que las situadas en posiciones menos ventajosas. Quizás el uso más ingenioso del calor natural fue la ubicación estratégica de los huertos, cerca de los recintos del ganado. El calor corporal que irradiaban los animales calentaba el aire adyacente lo suficiente como para beneficiar a las plantas cercanas. Los agricultores medievales entendían que sus animales ofrecían más que leche y carne. Eran hornos móviles que mantenían calentitas las verduras cercanas. Con sus áreas de cultivo, una vez secas, las semillas se guardaban en vasijas de barro. Estos recipientes mantenían alejados a ratones e insectos, pero permitían la circulación de aire suficiente para evitar el moho. Las vasijas de barro pueden mantener niveles de humedad estables, preservando la viabilidad de las semillas durante años. Algunas aldeas incorporaban hierbas como el tanaceto en su almacenamiento de semillas para disuadir a los insectos. Muchas semillas se conservaban mejor a temperaturas frescas, justo por encima del punto de congelación. Sótanos subterráneos o cámaras excavadas en laderas proporcionaban estas condiciones de forma natural. Algunas instalaciones medievales de almacenamiento de semillas mantenían fluctuaciones de temperatura dentro de los 3 grados Celsius, durante todo el año, una hazaña notable sin termostatos modernos. Cultivar alimentos en un clima muy frío. Las hortalizas de raíz destinadas a la replantación requerían un manejo diferente. Zanahorias, nabos y otras raíces se empacaban en arena ligeramente húmeda dentro de barriles de madera o en fosas revestidas de piedra cavadas por debajo de la línea de congelación. Este método evitaba la deshidratación e inhibía la putrefacción. Estas hortalizas de raíz entraban esencialmente en un estado de letargo invernal, como osos hibernando, pero con perspectivas más seguras de convertirse en cena.
Los pozos tradicionales de almacenamiento de raíces solían mantener temperaturas entre 1 y 4 grados Celsius, 33-40 dermigrádo, ideales para mantener viable el tejido vegetal vivo durante el invierno. Las hierbas pequeñas a menudo recibían cuidados especializados. Muchas se plantaban en macetas y se trasladaban al interior de casas o monasterios, donde podían sobrevivir hasta la primavera. Estas plantas vivas proporcionaban condimentos frescos durante el invierno y garantizaban nuevas plantas para la siguiente temporada de cultivo, mientras sus semillas y plantas cuidadosamente conservadas esperaban un clima más cálido. Los agricultores medievales se dieron cuenta de que el propio invierno no siempre era un adversario. El frío podía parecer hostil al cultivo de alimentos, pero los agricultores medievales descubrieron formas inesperadas de aprovechar la nieve y el hielo en su beneficio. Estos métodos ingeniosos transformaron los obstáculos invernales en soluciones agrícolas. La nieve servía como aislante natural para muchos campos sembrados. Una capa de nieve considerable protegía las plantas inactivas del aire significativamente más frío de arriba. Durante olas de frío extremo, las temperaturas bajo la nieve pueden ser hasta 15 grados Celsius, 30 grados, más cálidas que el aire exterior. Los agricultores medievales reconocieron la nieve como la manta eléctrica de la naturaleza, mucho antes de que existiera la electricidad. Simplemente esperaban una tormenta de nieve y veían cómo sus cultivos se mantenían abrigados. El trigo de invierno y el centeno se beneficiaban especialmente de esta cubierta de nieve. Los campos que permanecían cubiertos de nieve durante todo el invierno frecuentemente producían un 20% más de grano que los campos donde las plantas se enfrentaban al aire helado. La gestión ingeniosa del agua utilizando hielo se convirtió en otra estrategia beneficiosa. Los agricultores a veces creaban depresiones poco profundas en otoño que se congelarían durante el invierno. A medida que estas capas de hielo se derretían gradualmente a principios de la primavera, proporcionaban una fuente constante de agua a los campos cercanos, precisamente cuando las plantas jóvenes más la necesitaban. Estos agricultores medievales manejaban, en esencia, el sistema de riego más lento del mundo, congelado en invierno pero listo para entregar agua con el deshielo primaveral. Esta técnica resultaba útil en regiones que a menudo experimentaban sequías en primavera. Antiguos libros de contabilidad agrícola mencionan campos de hielo especializados que proporcionaban agua hasta por 3 semanas durante el crucial periodo inicial de crecimiento. El ciclo de congelación y descongelación también ayudaba a mejorar las texturas difíciles del suelo. Los suelos arcillosos pesados, casi imposibles de trabajar cuando estaban mojados, se volvían más manejables después de que las heladas invernales los rompieran. Los agricultores astutos araban estos suelos en otoño, dejando los surcos ásperos expuestos a los elementos invernales. La congelación y descongelación repetidas fragmentaban naturalmente los grandes terrones en partículas más pequeñas, creando un mejor suelo para plantar sin trabajo adicional. La escarcha invernal actuaba como la versión medieval de un acondicionador de suelo, rompiendo terrones sin gastar una sola caloría de esfuerzo humano. Esta técnica podía reducir el trabajo de siembra primaveral hasta en un 40%. Los campos de cebada de invierno utilizaban directamente el deshielo. A veces, las semillas se sembraban justo antes de la primera nevada prevista. Permanecían inactivas pero perfectamente posicionadas para germinar en el momento en que subieran las temperaturas y la nieve se derritiera. La humedad del deshielo facilitaba la rápida germinación de las semillas y protegía a las plantas jóvenes contra las sequías primaverales. Los campos plantados con este método a menudo brotaban de 7 a 10 días antes que los plantados después de que toda la nieve se hubiera derretido.
Con el frío invernal ahora ayudando en lugar de obstaculizar sus esfuerzos agrícolas, los agricultores medievales dirigieron su atención a otro desafío crítico: el momento óptimo de la cosecha. Recoger en el momento preciso aseguraba almacenes llenos en lugar de estómagos vacíos durante el invierno. La cosecha escalonada surgió como su estrategia exitosa. En lugar de recolectar todo a la vez, los agricultores cosechaban los cultivos en fases meticulosamente planificadas. Su calendario de cosecha era más intrincado que la coreografía de baile de una corte real, aunque con resultados mucho más prácticos. Las cosechas tempranas comenzaban con hortalizas de maduración rápida, mientras que los cultivos más robustos permanecían más tiempo en el suelo. Muchas aldeas establecían 5 o 6 zonas de cosecha distintas, cada una recogida en momentos específicos derivados de generaciones de observación del clima. Los cultivos de raíz de temporada tardía recibían atención especial. Hortalizas como nabos y chiribías permanecían en el suelo hasta justo antes de una helada fuerte. Estas pacientes hortalizas de raíz eran las que dejaban todo para el último momento en el huerto medieval, esperando siempre hasta el final. El suelo fresco en realidad mejoraba su sabor y su longevidad en almacenamiento. Las hortalizas de raíz cosechadas inmediatamente antes de la primera helada fuerte pueden durar hasta un 30% más almacenadas que las excavadas antes, suministrando alimentos frescos hasta bien entrado el invierno. Los agricultores medievales también transformaron la escarcha en un potenciador del sabor. Ciertos cultivos, como la col rizada, cal y algunas coles, saben más dulces después de exponerse a una helada ligera. El frío provoca que estas plantas conviertan los almidones en azúcares, mejorando tanto el sabor como el valor nutricional. La escarcha actuaba básicamente como el azúcar glass de la naturaleza, convirtiendo las verduras amargas en un manjar medieval. Registros monásticos indican que la col rizada cosechada después de 3 heladas contenía hasta un 40% más de vitamina C que las recolectadas en verano. Programar estas cosechas requería un conocimiento meteorológico impresionante. Las comunidades desarrollaron métodos de predicción basados en indicadores naturales, formaciones de nubes, comportamiento animal e incluso el grosor de la piel de la cebolla ayudaban a determinar la llegada de la helada mortal. Estos métodos populares predecían las fechas de la primera helada con una precisión de 5 días más del 70% de las veces. Cultivar alimentos en un clima muy frío era más que difícil. Era una lucha por la supervivencia. Un solo error podía dejar la despensa vacía al llegar el invierno. Pero los agricultores medievales no estaban indefensos. Tenían técnicas, estrategias y varios trucos ingeniosos, empezando por algo crucial que hacían antes de que llegara el invierno. Con su cosecha recogida de forma segura antes de que el invierno apretara del todo, los agricultores medievales necesitaban una última habilidad: cultivar cualquier cosa durante los gélidos meses de invierno parecía imposible. Sin embargo, los agricultores medievales lograron producir verduras frescas incluso con nieve. Muchas comunidades utilizaban huertos de compost calentados, estableciendo áreas de cultivo cálidas al aire libre. El estiércol fresco y los restos vegetales generan un calor considerable durante la descomposición, alcanzando a veces temperaturas superiores a los 38 grados Celsius, en el núcleo de grandes pilas. Los inteligentes jardineros medievales situaban verduras resistentes al frío, como la col rizada joven, y ciertas hierbas cerca de estos montones en descomposición. Estas humeantes pilas de desechos servían como jacuzzis medievales para las plantas, sin las incómodas interacciones humanas. El calor adicional permitía que las plantas crecieran lentamente incluso durante las olas de frío. El área a menos de 1 metro de una gran pila de compost
puede mantenerse hasta 11 grados Celsius, 20 metres, más cálida que las áreas circundantes del jardín, creando un microclima ideal para las verduras de invierno. Los granos germinados ofrecían otra fuente de verduras frescas de invierno, cuando otros métodos de cultivo resultaban insuficientes. La gente germinaba trigo, cebada y centeno en interiores. Estos granos germinados podían cultivarse en cualquier recipiente con mínima luz. Algunas comunidades construían cámaras de cultivo especiales parcialmente subterráneas, donde el aislamiento natural de la tierra ofrecía cierta defensa contra las temperaturas bajo cero. Muros de roca orientados al sur absorbían la luz solar durante el día e irradiaban calor por la noche, generando un efecto mini invernadero. Habiendo establecido estos métodos ingeniosos para producir verduras de invierno, los agricultores medievales aún necesitaban una capacidad más para asegurar la supervivencia año tras año. Los agricultores medievales se enfrentaban a la tarea de mantener la fertilidad del suelo durante los inviernos helados. Sin herramientas modernas, sus inteligentes técnicas de manejo del suelo determinaban la diferencia entre la abundancia y la escasez cuando finalmente regresaba la primavera. La rotación de cultivos era su estrategia principal para preservar la vitalidad del suelo. Dividían su tierra cultivable en 3 grandes secciones, utilizando cada una de forma diferente anualmente. En el primer campo, plantaban cereales de invierno. En el segundo, cultivaban cosechas de primavera. El tercer campo permanecía deliberadamente sin plantar. Esta práctica se conocía como dejar la tierra en barbecho. Este campo vacío no era espacio improductivo. El suelo recibía un año completo de descanso para recuperarse y reconstruir su fuerza. Análisis de antiguos registros agrícolas indican que esta simple rotación aumentaba la producción de alimentos en aproximadamente 1:3 en comparación con los campos cultivados continuamente. La incorporación de fertilizantes naturales mantenía la riqueza del suelo incluso en condiciones frías. La ceniza de madera de los fuegos de cocina contenía minerales esenciales para las plantas. En lugar de desecharla, los agricultores recogían esta ceniza y la aplicaban a sus campos. Huesos de animales triturados mezclados con el suelo suministraban nutrientes cruciales que fomentaban un desarrollo radicular más fuerte, precisamente lo que los cultivos necesitaban para soportar inviernos duros. Un agricultor podría bromear diciendo que alimentar el suelo con huesos era como servirle el desayuno a la tierra. Los cultivos de cobertura protegían el suelo desnudo después de la cosecha. Tan pronto como se retiraba un cultivo, los agricultores medievales plantaban rápidamente especies de crecimiento rápido como el trébol. Estas plantas tenían habilidades notables. Podían capturar nitrógeno atmosférico y almacenarlo en pequeños nódulos en sus raíces. Cuando los agricultores incorporaban estas plantas al suelo en primavera, este nitrógeno se convertía en alimento para nuevos cultivos. Además, estas plantas de cobertura evitaban la erosión del valioso suelo superficial durante las tormentas invernales y los deshielos primaverales. La marga era una técnica especial empleada en muchas regiones frías. Los agricultores excavaban arcilla calcárea de las profundidades subterráneas y la esparcían sobre sus campos. Esta arcilla ayudaba a neutralizar el suelo ácido. La práctica era tan apreciada que el derecho a excavar marga se estipulaba en numerosos acuerdos agrícolas. Implicaba un trabajo arduo, lo que llevaba a los agricultores a bromear diciendo que estaban dando de comer rocas a la tierra con la esperanza de obtener pan. Ovejas y vacas funcionaban como distribuidores de fertilizante de 4 patas. Después de la cosecha, los agricultores permitían que los animales pastaran los residuos de los cultivos y los campos en barbecho. Los animales recibían sustento y el suelo recibía estiércol fresco precisamente donde se necesitaba. Los agricultores construían cercas móviles para asegurar una distribución uniforme del fertilizante por parte de su ganado.
Como decía un viejo proverbio agrícola, la pezuña de la oveja es de oro para el campo que pisa. Cuando el aire se enfriaba y los días se acortaban, las aldeas bullían de actividad. Los agricultores trabajaban rápido, sabiendo que su supervivencia dependía de lo que hicieran antes de que la helada se asentara. La primera tarea era el arado profundo. Usando robustos arados de madera con punta de hierro, tirados por bueyes, removían la tierra antes de que se endureciera como piedra. Esperar demasiado significaba enfrentarse a un suelo tan congelado que parecería una pista de hielo. Este arado temprano ayudaba a que la tierra se mantuviera suelta y retuviera nutrientes durante el invierno. El abono verde consistía en cultivar intencionadamente una cosecha únicamente para volver a ararla en el suelo. Plantas como la mostaza se cultivaban hasta la floración, luego se incorporaban al suelo aún verdes. A medida que estas plantas se descomponían, liberaban nutrientes y añadían materia orgánica. Esta técnica resultaba particularmente beneficiosa para campos remotos donde transportar estiércol era difícil. El cuidado del suelo en invierno también implicaba cavar zanjas para facilitar el drenaje del agua. El exceso de agua acumulada en los campos se congelaría, matando las raíces de las plantas y haciendo que el suelo fuera imposible de trabajar. A principios de la primavera, los campos bien drenados podían plantarse semanas antes que los mal drenados, alargando la temporada de cultivo en lugares donde cada día era crítico. La nieve en realidad contribuía a proteger la vida del suelo. Bajo esa cubierta blanca, los microorganismos beneficiosos podían sobrevivir, manteniendo la salud del suelo para la primavera. Muchos agricultores observaban las pulgas de nieve, pequeños insectos saltarines que aparecen en días soleados de invierno, como una indicación de que su suelo permanecía vivo y saludable. Cuando la última helada se disipaba, estos campos diligentemente cuidados estaban preparados para la siembra, concluyendo el ciclo de protección invernal e iniciando el esperanzador trabajo de la siembra primaveral. Y si algunas de las mejores y más nutritivas verduras simplemente desaparecieran de nuestras mesas? Hace mucho tiempo, los agricultores medievales cultivaban 15 superalimentos notables que la mayoría de la gente ha olvidado. Permítanme explorarlos y revelar lo que nos hemos perdido. Primero en la lista, escarrota, skirret. Esta prominente hortaliza de raíz de la Edad Media ha desaparecido inexplicablemente de la agricultura contemporánea. A diferencia de las zanahorias actuales, que requieren cuidados constantes, la escarrota era el cultivo ideal de bajo esfuerzo. Una vez establecidas, estas dulces raíces se propagaban silenciosamente bajo tierra, formando un depósito oculto de comida con mínima intervención del agricultor. Era como tener una cuenta de ahorros que daba verduras en lugar de intereses. El sabor realmente distinguía a la escarrota. Naturalmente más dulces que las zanahorias o las chiribías, estas delgadas raíces blancas eran tan apetecibles que atrajeron admiradores reales. La aristocracia medieval las apreciaba mucho, exigiendo su cultivo en los jardines de palacio. Vaya verdura con seguidores reales. Lo que hacía a la escarrota particularmente valiosa en tiempos medievales era su fiabilidad durante inviernos severos. Cuando otros cultivos sucumbían, estas robustas raíces persistían en proporcionar sustento. Antiguos manuscritos agrícolas las describían como el consuelo de la mesa del pobre, cuando los campos no producían. Quizás lo más notable es la versatilidad de la escarrota. Los cocineros medievales las asaban, hervían, añadían a guisos e incluso las incorporaban en pasteles dulces. Básicamente, servían como el equivalente medieval de las patatas antes de la llegada de estas últimas a Europa. Estas raíces eran tan beneficiosas que merecían su propio símbolo heráldico. Sin embargo, en algún momento, esta extraordinaria verdura cayó en el olvido.
La agricultura moderna priorizó raíces de maduración más rápida y mayor tamaño. Otra planta olvidada, Apio caballar alexanders. Mientras tanto, otra planta olvidada generaba considerable interés en los jardines medievales. Los romanos introdujeron inicialmente esta planta vigorosa en Gran Bretaña, donde los agricultores medievales la adoptaron rápidamente. Sin embargo, el apio caballar se negaba a permanecer confinado en ordenadas hileras de jardín. Esta verdura poseía la tenacidad de una mala hierba y el perfil de sabor de un manjar. El equivalente medieval a descubrir que tu molesto vecino es, de hecho, un excelente cocinero. El estiércol valía su peso en oro en la época medieval. Los agricultores recogían meticulosamente cada excremento animal y lo esparcían generosamente por los campos. Luego ponían encima una capa de paja y hojas caídas. Esta técnica de acolchado mantenía la tierra más cálida, a veces hasta 5 o 6 grados Celsius más, y se descomponía lentamente, enriqueciendo el suelo con nutrientes. Los agricultores de esa época fueron básicamente los primeros recicladores, convirtiendo el estiércol en un recurso valioso, mucho antes de que se hablara de ser ecológico. ¿Qué distinguía al apio caballar? Cada componente era comestible: tallos, hojas, flores, raíces y semillas. La gente medieval consumía los brotes jóvenes como apio, utilizaba las flores en ensaladas y molía las semillas como alternativa a la pimienta. Las hojas impartían un sabor inusual, pero agradable, entre perejil y apio, a sopas y guisos. La planta alcanza alturas de hasta casi 2 metros, 6 pies, con flores amarillas brillantes que atraen insectos beneficiosos. Florece en regiones costeras, en acantilados y a lo largo de los bordes de los caminos sin ayuda humana. Es la verdura autónoma del mundo botánico, apareciendo sin invitación pero realizando un trabajo valioso. A pesar de su utilidad, el apio caballar se desvaneció gradualmente de nuestro repertorio culinario. Hacia el siglo XVIII, el apio lo había reemplazado en jardines y cocinas de toda Europa. Hoy, la mayoría de la gente pasa junto a él creciendo silvestre, sin reconocer esta fuente de alimento anteriormente estimada. Buen Enrique, Good King Henry. Mientras el apio caballar proliferaba audazmente por todas partes, otro favorito medieval mantenía una presencia más digna en el jardín. ¿Por qué una de las plantas más beneficiosas de la Edad Media desapareció de nuestros jardines? El buen Enrique merece un renacimiento. A diferencia del rebelde apio caballar, el buen Enrique comienza con un enigma. El origen de su nombre real sigue siendo desconocido. Lo que es seguro es su ubicuidad en la Europa medieval, creciendo tanto silvestre como en jardines meticulosamente cultivados. Cultivar buen Enrique es casi tan fácil como dejar que el polvo se acumule en una estantería. Esencialmente, se cuida solo, reapareciendo anualmente sin replantar. Si las plantas pudieran completar solicitudes de empleo, el buen Enrique citaría la extrema fiabilidad como su principal cualificación. Su contenido nutricional impresionaría a los defensores modernos de la salud. Cuenta con más hierro que las espinacas y niveles significativos de vitamina C, nutrientes vitales a menudo deficientes en las dietas medievales. Durante las escaseces de alimentos en primavera, sus hojas tempranas ofrecían una nutrición vital. Los cocineros medievales empleaban los brotes jóvenes como espárragos, las hojas maduras como espinacas y los botones florales como brócoli en miniatura. Funcionaba como la versión medieval de un utensilio de cocina 3 en 1, excepto que funcionaba de manera fiable. La medicina popular también valoraba al buen Enrique. Sus hojas se usaban para tratar heridas, mientras que una infusión de raíz servía como laxante suave. En algunas áreas se ganó el nombre de todo bueno debido a sus numerosas aplicaciones. A medida que la agricultura se desplazó hacia la comercialización, esta planta modesta pero resistente perdió favor. ¿Es una raíz o una ostra? Salsifí.
Los agricultores medievales estaban algo perplejos con el salsifí. Esta peculiar hortaliza de raíz posee uno de los sabores más inusuales del reino vegetal. El salsifí es el equivalente vegetal de asistir a una fiesta de disfraces vestido de marisco, solo para recibir el premio al disfraz más convincente. Cuando se prepara correctamente, el salsifí realmente sabe parecido a las ostras. Esta extraña característica lo hizo excepcionalmente valioso durante la época medieval, particularmente para las personas religiosas que se abstenían de carne o pescado en días específicos. Registros monásticos del siglo XV indican que se cultivaba expresamente como sustituto del pescado durante la Cuaresma. Existían dos variedades en los jardines medievales: salsifí blanco y salsifí negro. Ambos presentan raíces largas y delgadas con piel oscura que requiere ser pelada antes de cocinar. La encarnación en el mundo vegetal de "no juzgues un libro por su portada". Debajo de ese exterior poco atractivo se encuentra una delicia gourmet. El invierno realmente permitía que el salsifí destacara. Era una de las pocas verduras frescas accesibles durante los meses más fríos. El níspero germánico, medlar. El manejo del agua era otra habilidad vital. Nada destruía los cultivos más rápido que la tierra encharcada que se congelaba. Con simples palas de madera, los agricultores medievales cavaban extensas redes de zanjas. Algunas aldeas tenían sistemas de drenaje que se extendían por varios kilómetros. Estos canales desviaban el exceso de agua lejos de las zonas cultivadas, evitando la congelación mortal que podía expulsar las plantas jóvenes del suelo. Estos maestros del drenaje podrían haber enseñado un par de cosas a los fontaneros modernos sobre cómo evitar que las tuberías se congelen. Hablando de apariencias poco convencionales, la gente medieval favorecía otro artículo que los individuos modernos se encontrarían genuinamente extraño. Si hoy se nos presentara una fruta arrugada y blanda, la mayoría la rechazaría cortésmente. Sin embargo, la gente medieval la consideraba un manjar por el que valía la pena esperar. El níspero germánico se asemeja a una pequeña manzana marrón, con una base abierta que revela sus 5 semillas. Recién cogido, es duro como una roca, y tan astringente que es completamente incomible. Pero los jardineros medievales conocían su secreto. Los nísperos requieren ambletado, bletting, antes de consumirse. El ambletado es esencialmente una descomposición controlada, permitiendo que la fruta repose durante semanas hasta que se ablande y se vuelva marrón. Las ofertas de postres medievales parecían ideadas por personas con estándares notablemente bajos y una paciencia extraordinaria. Una vez debidamente ambletado, la pulpa del níspero se transforma en una consistencia dulce, similar a una compota de manzana con canela, que la gente medieval disfrutaba a fondo. Libros de cocina del siglo XIII contienen numerosas recetas de tartas, jaleas y vinos de níspero. A diferencia del salsifí, que ocultaba su valor bajo un exterior poco atractivo, los nísperos mostraban abiertamente su peculiaridad. La forma inusual de fondo abierto de la fruta le valió algunos epítetos coloridos en la época medieval, muchos demasiado vulgares para repetirlos aquí. Baste decir que los agricultores medievales imaginaban un paralelo anatómico específico, y dejaré los detalles sin mencionar. Lo que hacía especiales a los nísperos era su estacionalidad. Maduran a finales de otoño, representando una de las últimas frutas frescas antes del invierno. Después del ambletado, podían almacenarse durante varias semanas adicionales, proporcionando escasos caprichos dulces durante los días más oscuros del año. La agricultura moderna descartó los nísperos en favor de cultivos de crecimiento más rápido con vidas útiles más largas. Los consumidores de hoy prefieren productos que se vean perfectos de inmediato, no frutas que requieran semanas para volverse apetecibles. Pamplina, chickweed. Mientras los nísperos necesitaban paciencia, nuestra siguiente verdura olvidada
mostraba un entusiasmo casi excesivo. A diferencia del exigente níspero que requería un tratamiento especial, la pamplina no tenía una historia de cultivo distinguida. Simplemente existía en todas partes. Esta diminuta mala hierba con delicadas flores blancas aparecía en cada jardín, campo y camino a través de la Europa medieval. La pamplina es comparable a ese invitado no invitado que asiste a cada reunión, pero trae suficiente comida para complacer a todos. Los jardineros medievales no podían excluir eficazmente la pamplina. Los agricultores medievales no plantaban pamplina. Los intentos de erradicarla habrían sido inútiles. Prospera en cualquier suelo, germina en cualquier estación por encima del punto de congelación y produce miles de semillas por planta. En lugar de simplemente eliminarla como una molestia, la gente medieval reconoció su valor y la cosechó como sustento gratuito. Las tiernas hojas podían recogerse durante todo el año en la mayoría de los lugares. La pamplina fresca contiene aproximadamente 7 veces más vitamina C que un peso equivalente de naranjas. Si las verduras tuvieran títulos de trabajo medievales, la pamplina habría sido designada proveedora real de vitamina C. Cuando otra vegetación escaseaba, los campesinos la recogían para las comidas diarias, pero los registros muestran que los hogares nobles también la servían durante los meses de invierno cuando las verduras verdes eran limitadas. Más allá del uso culinario, la pamplina también tenía aplicaciones medicinales. Sus propiedades refrescantes resultaban útiles para irritaciones de la piel, y el té de pamplina se administraba para la fiebre y la inflamación. La agricultura moderna declaró la guerra a la pamplina con herbicidas, clasificando esta nutritiva planta como una plaga. Escorzonera, escorzonera. Mientras la pamplina luchaba por el respeto, otra verdura medieval sufría debido a su desafortunado nombre. Pocos desean consumir algo llamado escorzonera. Suena bastante a dolencia, ¿verdad? Disculpe, no puedo ir a la escuela hoy. Tengo un caso grave de escorzonera. Sin embargo, esta verdura de nombre desafortunado era un alimento básico en los jardines medievales. El nombre proviene de la palabra italiana scorzone, que significa serpiente venenosa. Los primeros herbolarios creían que esta raíz de piel negra podía remediar las mordeduras de serpiente. Aunque esa afirmación médica resultó infundada, la gente medieval descubrió algo más valioso. La escorzonera era deliciosa y excepcionalmente nutritiva. Frecuentemente confundida con el salsifí negro, su pariente cercano, la escorzonera, posee una raíz más larga y recta con piel negra y carne blanca. Su sabor es más suave y dulce que el del salsifí, con sutiles notas de espárrago y nuez. Lo que hacía notable a la escorzonera eran sus capacidades de almacenamiento. Cosechadas en otoño, estas raíces podían enterrarse en arena dentro de una bodega fresca y permanecer frescas hasta el verano siguiente. Pocas otras verduras proporcionaban este nivel de seguridad alimentaria en la época medieval. Registros de cultivo del siglo XVI revelan que la escorzonera era particularmente favorecida en los jardines monásticos. Los monjes la valoraban por su sabor durante los períodos de ayuno y sus atributos medicinales. Los médicos medievales prescribían té de escorzonera para purificar la sangre y aliviar dolencias estomacales. La planificación de estos preparativos seguía patrones claros. Muchas comunidades tenían días específicos para arar, basados en los cambios de estación y las fases lunares. Algunos creían que la tierra arada durante la luna menguante daría mejores cosechas, una creencia que algunos agricultores aún mantienen hoy. Para cuando caía la primera nevada, los campos medievales parecían yermos, pero en realidad estaban llenos de potencial, esperando la primavera. El trabajo meticuloso del otoño era la diferencia entre tener comida o pasar hambre. Lo mejor de cultivar escorzonera, uno podía impresionar a los vecinos comentando casualmente:
Solo salgo a cosechar mi escorzonera, sonando como si uno poseyera un coche deportivo exótico o se preparara para lanzar un encantamiento mágico. El declive de la escorzonera coincidió con la llegada de las tiendas de comestibles modernas y la refrigeración. A medida que los productos frescos estuvieron disponibles durante todo el año, las verduras que requerían un almacenamiento prolongado perdieron su atractivo. Cebolleta galesa, Welsh onions, de remedios místicos para serpientes a raíces olvidadas, la escorzonera cedió ante verduras más comunes. Curiosamente, las cebolletas galesas no proceden de Gales ni son verdaderas cebollas. Representan el equivalente vegetal medieval de esas imitaciones de marca que de alguna manera resultan ser mejores que el producto original. El origen real de las cebolletas galesas es Asia Oriental, llegando probablemente a Europa a través de rutas comerciales alrededor del siglo XIII. Los agricultores medievales valoraban esta planta versátil que proporcionaba verduras frescas año tras año. ¿Qué las hacía especiales? Son perennes, lo que significa que una vez plantadas, regresan anualmente sin replantar. Cada planta se multiplica gradualmente, formando matas susceptibles de división. Un manuscrito de jardinería medieval afirma que una sola planta de cebolleta galesa podía sostener a una familia durante 10 años mediante división continua. Las cebolletas galesas cumplían una función puramente utilitaria, proporcionando una fuente fiable de tallos verdes frescos de cebolla cuando otras verduras escaseaban. Los cocineros medievales usaban los tallos verdes huecos para dar sabor a sopas, guisos y ensaladas. Su característica más valiosa era la resistencia al invierno. En muchas regiones europeas, las cebolletas galesas permanecían verdes durante todos los inviernos excepto los más severos, suministrando vitaminas cruciales durante los períodos más magros. Las cebolletas galesas podrían ser el único alimento que resolvió una crisis de identidad experimentando una, ni galesa ni una verdadera cebolla, pero perfectamente contenta, siendo exactamente lo que es. Los agricultores medievales apreciaban estas plantas fiables, pero la agricultura moderna favoreció a las cebollas verdaderas por sus bulbos más grandes. Cenizo, fat hen. Mientras tanto, otra planta incomprendida competía por reconocimiento. A diferencia de las cebolletas galesas, que los agricultores medievales cultivaban intencionadamente, el cenizo simplemente aparecía espontáneamente. Esta verdura silvestre crecía voluntariamente en campos, jardines y áreas descuidadas por toda Europa, y la gente medieval sabiamente la consumía en lugar de simplemente desecharla. El cenizo es esencialmente como ese invitado inesperado a cenar que resulta ser un gran cocinero. Se colaba en la fiesta del jardín medieval, pero traía suficientes contribuciones nutricionales como para que todos pasaran por alto la intrusión. Estudios recientes han confirmado el excepcional valor nutricional de esta mala hierba. El cenizo contiene más proteínas que la col, más hierro que las espinacas y más calcio que la col rizada. Si hubieran existido nutricionistas medievales, habrían clasificado el cenizo como un superalimento. El nombre deriva de su eficacia como alimento para aves de corral. Las gallinas que consumen cenizo producen más huevos y engordan más. Si las verduras medievales tuvieran eslóganes de marketing, el del cenizo sería «Suficiente para tus gallinas, aún mejor para ti». Excavaciones arqueológicas han desenterrado numerosas semillas de cenizo en fosas de desechos alimentarios, lo que indica un consumo regular durante las hambrunas. Esta planta silvestre a menudo significaba la diferencia entre la inanición y la supervivencia. Los métodos de cocción variaban en toda Europa. Las hojas se hervían como espinacas o se añadían a ensaladas, mientras que las semillas se molían para hacer harina en tiempos difíciles. La agricultura moderna declaró la guerra al cenizo, viéndolo como competencia para los cultivos.
Esencialmente, expulsamos un superalimento de nuestra dieta porque no presentó la solicitud adecuada para el estatus de verdura. Apio de monte, l'Aubach. Con la tierra preparada, los agricultores medievales se enfrentaban a su siguiente desafío: elegir plantas lo suficientemente resistentes para soportar el frío. No podían simplemente cultivar lo que quisieran. Décadas de experimentación les enseñaron qué variedades podían sobrevivir a inviernos duros. Los cereales de invierno se convirtieron en los cultivos más importantes en climas fríos. El centeno era especialmente valioso porque podía crecer donde otros cereales no podían. Esta planta resistente era como el miembro medieval de un club de natación en aguas heladas. Parecía prosperar cuando se enfrentaba a temperaturas bajo cero. Los agricultores sembraban las semillas de centeno a finales de otoño, dejándolas inactivas bajo la nieve todo el invierno. Tan pronto como las temperaturas subían un poco en primavera, estas semillas germinaban, dando a los agricultores semanas adicionales de tiempo de cultivo. La importancia del centeno en regiones frías era inmensa. Restos arqueológicos de aldeas antiguas indican que más del 70% del grano cultivado en el norte de Europa era centeno. La mayoría de la gente comía pan de centeno a diario. Mientras el cenizo luchaba por el reconocimiento, otra hierba luchaba por preservar su posición culinaria. ¿Por qué una hierba capaz de dar sabor a prácticamente cualquier cosa desapareció de nuestros huertos? A diferencia del cenizo, que nunca logró el reconocimiento adecuado, su sabor es intenso. Imagina apio mezclado con perejil, luego amplificado 10 veces. El apio de monte es esencialmente apio dotado de superpoderes. Representa lo que el apio podría llegar a ser si hiciera ejercicio riguroso y se tomara en serio el sabor. Los cocineros medievales utilizaban el apio de monte extensamente. Una sola ramita podía dar sabor a una olla entera de sopa. Las hojas secas se espolvoreaban sobre platos de carne, las semillas se trituraban para el pan, e incluso las raíces se hervían y consumían como chiribías. Lo más impresionante es que los tallos huecos se confitaban en dulces. Lo que hacía al apio de monte verdaderamente valioso en tiempos medievales eran sus aplicaciones medicinales. Toda la planta contiene aceites que facilitan la digestión, alivian la hinchazón y funcionan como un diurético suave. Registros monásticos del siglo XIII describen el té de apio de monte como un remedio para dolencias estomacales y renales. Una planta de apio de monte puede persistir durante 20 años y superar los 1.8 metros, 6 pies de altura, produciendo una cantidad sustancial de sabor con un espacio mínimo en el jardín. También es excepcionalmente resistente, soportando inviernos duros y regresando vigorosamente cada primavera. Los jardineros medievales debieron percibir a los jardineros modernos como irracionales. Dices que dejaste de cultivar una planta que da sabor a todo, vive décadas y ayuda a la digestión. ¿Sustituiste tus cerebros por nabos? Canónigos, corn salad. A medida que el comercio internacional introdujo nuevas especias en Europa, el apio de monte disminuyó gradualmente en importancia. Mientras el apio de monte se desvanecía, otra verdura olvidada se enfrentaba a sus propias dificultades debido a un nombre muy confuso. No tiene relación con el maíz, corn. Esta desafortunada nomenclatura ha confundido a los canónigos durante siglos. Mientras que el apio de monte sufrió de negligencia, los canónigos sufrieron de malentendidos. Los canónigos derivan su peculiar nombre de su hábitat típico, campos de cereales que los europeos llamaban corn, mucho antes de que el maíz llegara de las Américas. Estas pequeñas y tiernas verduras emergen naturalmente en otoño, después de las cosechas de grano, y permanecen verdes durante todo el invierno. Se asemejan al estudiante tranquilo de la clase, pasado por alto debido a un apodo extraño, pero que finalmente resulta ser el individuo más intrigante presente.
Los agricultores medievales descubrieron que estas verduras silvestres de invierno no solo eran comestibles, sino también deliciosas. Los canónigos poseen un sabor suave, ligeramente a nuez, desprovisto del amargor común en muchas verduras silvestres. Las hojas pueden cosecharse durante los meses más fríos, cuando poco más crece. Su perfil nutricional impresionaría a los expertos en salud contemporáneos. Contienen 3 veces más ácidos grasos omega 3 que la lechuga iceberg y cantidades sustanciales de hierro y vitamina C. La gente medieval reconoció su valor como verdura fresca de invierno. Los canónigos deben ser la única verdura afectada tanto por una crisis de identidad como por un problema de relaciones públicas. Necesitaban un equipo de marketing medieval para aclarar: no contiene absolutamente nada de maíz. La agricultura moderna favoreció variedades de lechuga que ofrecían vidas útiles más largas y una cosecha más sencilla. A medida que los canónigos desaparecieron de los jardines, otra planta medieval de sabor audaz se enfrentó al rechazo por ser simplemente demasiado potente para los paladares modernos. Tanaceto, tansy, demasiado potente para los gustos modernos. Eso resume la historia del tanaceto, una planta indispensable para los cocineros medievales, pero casi completamente abandonada por la sociedad contemporánea. El tanaceto crece como una planta perenne tupida con hojas parecidas a helechos y flores brillantes de color amarillo en forma de botón. Cada parte de la planta ofrece un potente impacto aromático, una compleja fusión de sabores amargos, picantes y ligeramente dulces que los paladares medievales deseaban. El análisis químico moderno ha identificado más de 40 compuestos de sabor distintos en las hojas de tanaceto. Si las hierbas fueran bandas de rock, el tanaceto sería la que toca tan fuerte que los vecinos llaman a la policía. Las hortalizas resistentes también eran cruciales para sobrevivir. Nabos, coles y cebollas podían tolerar heladas ligeras sin morir. Los agricultores las plantaban a finales del verano, asegurándose de que estuvieran casi maduras antes de la primera helada fuerte. La col era especialmente útil, ya que una sola planta podía proporcionar muchas comidas. La col funcionaba como la navaja suiza de las verduras medievales. Se podía comer fresca, cocida o convertida en chucrut, que se conservaba durante meses. Los libros de cocina medievales incorporan el tanaceto en todo, desde preparaciones saladas hasta postres. La especialidad de Pascua, el pudding de tanaceto, combinaba hojas picadas con huevos, crema, pan rallado y azúcar, y luego freía la mezcla en forma de pastel. El queso con sabor a tanaceto gozaba de popularidad durante las festividades de primavera, e incluso la cerveza se infusionaba con tanaceto para ocasiones especiales. Más allá de su sabor asertivo, el tanaceto cumplía una función práctica en la cocina medieval. Sus potentes compuestos actuaban como conservante natural, prolongando la vida útil de carnes y productos horneados. Esto resultaba invaluable en una época sin refrigeración. La planta también cumplía un papel crucial en la medicina medieval. El té de tanaceto se empleaba para tratar parásitos intestinales, trastornos digestivos y fiebre. Los jardines monásticos incluían invariablemente tanaceto tanto con fines culinarios como medicinales, a menudo plantándolo cerca de las entradas donde su fuerte aroma podía repeler moscas y otros insectos. Los chefs modernos probablemente caracterizarían el tanaceto como agresivamente aromático, el equivalente medieval a usar todas las letras mayúsculas al sazonar. A medida que hierbas más suaves como el perejil ganaron popularidad, el tanaceto perdió gradualmente su lugar en las cocinas. Colmarina, siacal, mientras el tanaceto caía en desgracia debido a su excesiva audacia, otra verdura olvidada corrió la suerte opuesta. Crece silvestre, no exige mantenimiento, pero de alguna manera la pasamos completamente por alto. Mientras que el tanaceto era demasiado asertivo,
La col marina resultó demasiado fácil de ignorar. Floreciendo a lo largo de las áreas costeras del norte de Europa, la col marina sirvió como una valiosa fuente de alimento para las comunidades medievales. Esta planta resistente prospera en suelo arenoso y salino, donde pocas otras plantas comestibles pueden sobrevivir. La col marina se asemeja a ese amigo que trae comida a cada evento sin que se lo pidan, pero que de alguna manera sigue excluido de las reuniones exclusivas. La gente medieval la cosechaba de dos maneras: brotes jóvenes blanqueados en primavera, comparables a los espárragos, y hojas maduras cocinadas más tarde como repollo. A diferencia de muchos comestibles silvestres, la col marina posee un sabor suave y dulce. Lo que la hacía particularmente valiosa era su contenido de vitamina C, 6 veces mayor que el de los limones por peso. Para las comunidades pesqueras con acceso restringido a productos frescos, la col marina prevenía el escorbuto. La desaparición de la col marina de nuestra dieta es análoga a olvidar cómo aceptar dinero gratis. Literalmente existe en las playas, ofreciendo delicias y nutrición mientras la ignoramos. Hierba pastel, yod. A medida que la col marina se desvanecía en la oscuridad, otra planta inusual lidiaba con su doble identidad. Esta es realmente extraña. La hierba pastel se cultivaba principalmente para producir tinte azul, pero la gente medieval también la consumía. A diferencia de la col marina, valorada únicamente por su nutrición, la hierba pastel mantenía una doble existencia. El pigmento azul extraído de las hojas de hierba pastel teñía todo, desde textiles hasta pintura de guerreros. Antes de la hierba pastel, encontrar ropa azul se parecía a intentar encontrar un momento tranquilo durante la fiesta de cumpleaños de un niño pequeño. Teóricamente factible, pero altamente improbable. Lo peculiar es que las hojas jóvenes de hierba pastel son perfectamente comestibles antes de desarrollar sus compuestos tintóreos. Los agricultores medievales cosechaban estas tiernas hojas iniciales para ensaladas y sopas de primavera. El sabor es suave con una ligera nota picante, similar a las hojas jóvenes de mostaza. Cultivar hierba pastel implicaba desafíos olfativos. El proceso de extracción del tinte azul requería fermentar las hojas, generando un olor tan nocivo que edictos reales prohibían el procesamiento de hierba pastel cerca de residencias significativas. Era el equivalente medieval de ese peculiar alimento que deja toda tu cocina oliendo durante días. Hojas de nabo, turnip greens. Mientras la hierba pastel contendía con su identidad como alimento y tinte, otra verdura sin pretensiones sufría de negligencia. Mientras la hierba pastel luchaba con su doble personalidad, los nabos sufrían porque la gente ignoraba la mitad de su potencial. Todo el mundo reconoce los nabos, esas modestas hortalizas de raíz que sustentaron a innumerables campesinos medievales. Lo que la mayoría no se da cuenta es que los agricultores medievales apreciaban las frondosas hojas verdes tanto como las raíces subterráneas. Se parecía a comprar un smartphone, pero utilizarlo únicamente para decir la hora. Uno estaría descuidando sus mejores capacidades.